Bueno, entonces estábamos en la temperatura y estábamos hablando de los valores normales. Ya dijimos que la temperatura se toma axilar y solo se toma rectal generalmente en las mascotas, ¿sí? Acá nos dice que generalmente se puede tomar a los niños menores de 6 años, ¿sí? Menores de 6 años se le puede tomar oral o rectal. Ya, como les digo, este no lo recomiendo. Entonces, niños menores de 6 años, oral. Niños mayores de 6 años y adultos, axilar. ¿Y cuáles serían los valores normales? Bueno, si es oral, sí cambian algo, el valor normal. Estamos hablando de que tiende a ser un poco menor, pero es como de 0.5, algo así, el valor de la temperatura. Pero entonces vamos a remitirnos al axilar y de acuerdo al rango de edad. Para los adultos, vamos a decir que la temperatura normal es de 36 a 37.5, ¿sí? Es decir, después de 37.5 lo vamos a tomar como, ¿ya? Entonces dice 36 a 37, dice esta guía. Pero yo les decía antes, si yo voy y miro las otras guías, pues va a tener valores diferentes. Acá, por ejemplo, nos dice, para adultos nos dice 36.5. Eso no me dice mucho, no me está dando ni siquiera un rango máximo ni un rango mínimo, ¿ya? A los niños de 8 a 15 les pone 36.5 a 37, ¿sí? Es un rango muy cerrado, entonces no me sirve. Y miremos la guía de la Secretaría de Salud de Bogotá. La Secretaría de Salud de Bogotá dice, por acá está, se me perdió. A ver, Secretaría de Bogotá, vamos a ver temperatura. Temperatura, acá está. En la temperatura nos dice cómo va a ser el procedimiento. Bueno, esto es lo que me gusta de la guía de Bogotá, ¿no? Que explica paso a paso todo lo que uno debe hacer. Pero miren que no aporta como un valor normal para la temperatura. Simplemente dice que el promedio es 37. Entonces dice acá que puede oscilar entre 36.5 a 37.5. ¿Sí? Yo les enseño a mis estudiantes que es de 36.0 a 37.5. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes que lo normal es de 36.5, significa que por debajo de 36.5 es hipotermia, ¿cierto? Hipotermia es la disminución de una temperatura por debajo del valor normal. Y en realidad no. 36.4, 36.3.2 no es hipotermia, ¿sí? Y ustedes pueden hacer la prueba. Ustedes tomen la temperatura a un abuelito, tomen la temperatura a un adulto y ustedes perfectamente van a encontrar adultos que la tienen en 36.0. Entonces yo no puedo decir que es que tiene hipotermia, ¿sí? Entonces para esos casos y para no confundirlos tanto con diferentes valores, miren que esta dice simplemente 36.5, para no confundirlos tanto, pues tomemos 36.0 a 37.5 como el valor normal de temperatura. Este sí dice 36.0, pero dice 37.0. Si yo me guío con este 37.0, me pasa lo mismo.
Significaría entonces que el que tiene 37,1, 2, 3, entonces estaría diciendo que tiene fiebre o que tiene hipertermia. Y pues eso no es cierto. Cuando es claramente yo puedo tomarle la temperatura a un adulto y le va a salir en 37,5. ¿Ya? Entonces hay que ser un poquito más abiertos en el rango. Hay que ser un poco más flexibles y tomar de 36,0 a 37,5, vamos a decir que es la temperatura normal de un adulto. ¿Ya? Ya si es un niño, si, bueno, ahí ya hay que mirar otras condiciones, ¿sí? Porque como les digo, los niños tienen otros valores. Y miremos acá factores que pueden afectar la toma de la temperatura. Entonces, la edad, obviamente, por las edades extremas, es decir, los muy pequeñitos y los muy abuelitos. Entonces, miren lo que nos dice. Dice, los niños son más susceptibles a variaciones climáticas, pongámoslo grandote. En los ancianos, la hipotermia se da por la pérdida de grasa subcutánea, dieta inadecuada o cese de actividad y disminución de los controles termorreguladores. Entonces, para un abuelito es normal tender a ir hacia este límite, ¿sí? 36. Usted les toma la temperatura a un abuelito y más o menos le va a dar esto, 36. Y para eso, para ellos eso es normal, porque eso es algo normal de la vejez. ¿Listo? El ejercicio, pues el ejercicio, tú haces ejercicio, eso te va a aumentar la temperatura. Entonces, no, un paciente que llega acalorado o agitado a un consultorio no se le puede tomar por esa razón. Las hormonas, nos dice que las mujeres, la progesterona durante la ovulación aumenta la temperatura. El estrés, aquí vuelve y juega, el estrés en todos los signos vitales causa alteración del, ¿sí? del metabolismo y por lo tanto va a aumentar la producción de calor, va a dar alta. El medio ambiente, variaciones extremadas de la temperatura ambiental que alteran los sistemas termorreguladores de las personas. Bueno, ahora último, con lo de la actualidad que estamos ahora, lo del COVID-19, pues estamos viendo que están tomando mucha temperatura con estos aparaticos de mano, ¿sí? Que tiene como una luz infrarroja. Realmente yo no me fío mucho de estos aparatos, ¿sí? Para mí, desde mi perspectiva personal, estos aparatos no son muy útiles, ¿sí? Y lo he podido comprobar porque me he ido yo en bicicleta, ¿cierto? Me he ido a montar en bicicleta y he llegado sudoroso, acalorado, ¿sí? Condiciones con las que a ti te darían una temperatura alta y me he hecho fila para entrar a un supermercado y me han tomado la temperatura con esos aparaticos y me salió como en 35. ¿Ah? 35. Cuando estamos diciendo que el valor normal es 36 a 37,5. Entonces, ¿qué tan confiables son estos aparatos de mano, esto que está de moda ahora con el COVID-19 de tomar la temperatura con un aparatico que te apunta un láser rojo? Para mí no sirve, ¿sí? Para mí se debe manejar una escala diferente de temperatura con estos aparatos y las personas que los usan no están entrenadas para identificar cuál sería el mínimo y cuál sería el máximo con esos aparatos. Obviamente el mínimo y el máximo con esos aparatos sería diferente, ¿sí? Entonces yo estaba haciendo fila para entrar al supermercado y yo decía, uy, no me van a dejar de entrar porque me va a salir súper alta, porque vengo agitado, estoy acalorado, estoy sudoroso, acabo de montar en bicicleta. Y voy y me toma la temperatura y yo, sorpresa, 35. Entonces, ¿es confiable? No, para nada. Para nada confiable, ¿ya? ¿Por qué? Porque a estos vigilantes, al personal de seguridad, les enseñan de que fiebre es mayor de 37, 37,5, ¿cierto? Y van y toman el aparato y encuentran que la mayoría de la gente saca 35, 36, porque es que el aparato no
no es confiable, ¿ya? Deberían tener un rango, una escala de medida diferente, no sé, unos 2 grados centígrados menos, ¿ya? Pero la gente no está entrenada para usar eso, entonces no es confiable. Realmente, y en el instituto, incluso donde vengo con mis estudiantes, a nosotros nos toman la temperatura cuando vamos a ver las clases presenciales. Y pues uno lo hace por protocolo, porque el protocolo lo exige, pero no es un valor confiable, no lo es, ¿ya? Entonces, acá tenemos que axilar de 37.6 para arriba es fiebre, ¿sí? Pero entonces aquí yo tengo que diferenciar otra cosa. ¿Qué es fiebre y qué es hipertermia? Porque suena parecido y no es lo mismo, ¿ya? Generalmente la hipertermia está asociada a otras cosas y la fiebre es una respuesta del cuerpo humano, ¿sí? Ambas son aumento de la temperatura por encima del valor normal, es decir, después de 37.6. Miren que esta guía, a pesar de que esta guía me dice que de 36 a 37, miren que la misma guía acá abajo dice después de 37.6. ¿Y entonces qué pasa con el que tiene 37.5? Sería normal, ¿cierto? Entonces, son cosas que uno tiene que analizar cuando uno lee estos documentos. Yo digo, si dice que de 36 a 37 es lo normal, ¿qué pasa con el que tiene 36.4? Si acá me está diciendo que fiebre es después de 37.6. ¿Sí? Entonces, por eso vuelvo y lo digo, el valor normal de temperatura que yo quiero que ustedes aprendan es de 36 a 37.5. De forma que si ya es 37.6, o es fiebre o es hipertermia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué digo que hipertermia no es lo mismo que fiebre? Si ambas son aumento de la temperatura. Porque es que la fiebre es una respuesta del cuerpo humano cuando hay una infección, cuando hay inflamación, cuando hay un microorganismo por ahí haciendo de las suyas. Mientras que una hipertermia tiene que ver con las condiciones externas en las que está el paciente. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener a ese abuelito que a todas horas está con escalofríos. Todo el tiempo tiene escalofríos. Y dice que tiene frío. Le ponen una cobija. Y sigue con frío. Le ponen 2 cobijas. Y el abuelito sigue temblando de frío. Dice, no, pero es que yo sigo con frío. Pongámosle otra cobija. Le ponen 3 cobijas. ¿Y qué pasa? Va la enfermera, le toma la temperatura y le sale por encima de 37.5. ¿Sí? Le sale por encima de lo normal. Entonces, en ese caso, yo no puedo decir que el paciente tiene fiebre. ¿Por qué? Porque lo más probable digo yo, porque pues también puede ser que me esté equivocando, pero lo más probable es que esas 3 cobijas fueron las que le produjeron la hipertermia. ¿Ya? Entonces, como las infecciones son muy peligrosas en los abuelitos, hay que descartar que sea una infección y lo más probable es que al abuelito le manden un hemocultivo. ¿Ya? Pero también puedo hacer otras cosas. O sea, ustedes como enfermeras pueden hacer otra acción antes de sugerir un hemocultivo a un médico. ¿Sí? Si el médico es precavido, lo más seguro es que de todas maneras mande el hemocultivo para estar seguro. ¿Ya? Pero, vuelvo y lo digo, es probable que sea porque le han puesto 3 cobijas encima a ese abuelito, ¿ya? Y como los abuelitos no termorregulan bien, ya lo dije antes, pues les da hipertermia, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sería no quitarle las 3 cobijas de golpe, porque entonces le vamos a producir el efecto contrario, sino quitarle una cobija o bajarle las cobijas a nivel de la cintura, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo digo, la hipertermia es un aumento de la temperatura producido por algún agente externo. La ropa, la forma en que está abrigado, si tiene cobijas, si está en lugar caluroso, si está cerca de un horno. Esas cosas pueden aumentar la temperatura corporal y en esos casos hablamos de hipertermia, ¿ya? Y pirexia, pues ya sería fiebre, ¿sí? Y la fiebre es una respuesta del cuerpo cuando hay una infección, cuando hay una inflamación, ¿sí?
Entonces ya es algo más a nivel externo, es un factor intrínseco, ¿sí? Mientras que la hipertermia es más del ambiente externo. ¿Listo? Entonces, bueno. Ahora el caso contrario, cuando la temperatura se baja por encima del valor normal. Aquí es muy raro que pase porque nosotros estamos en un país tropical, ¿cierto? Estamos cerca de la línea media del Ecuador. Somos un país tropical y pues difícilmente a alguien le va a dar hipotermia, ¿sí? Pero puede pasar, ¿ya? Porque la hipotermia no solo ocurre por agentes externos, como el frío, ¿sí? La hipotermia también puede ser que el paciente ha tenido una hemorragia. ¿Se acuerdan ahora rato cuando hablábamos de hipovolemia? Entonces puede ser una hipovolemia, ¿cierto? El paciente le dio una hemorragia, hipovolemia, y la temperatura baja, ¿sí? Entonces puede ser también eso. Y a pesar de que estamos en un país tropical, no significa que no pueden haber frío extremo, ¿sí? Recuerden que nosotros acá tenemos también montaña, tenemos cordilleras, tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, tenemos, ¿sí? O sea, hay ambientes fríos también, ¿ya? Entonces sí pueden haber casos de hipotermia. Son menos comunes en un país como este, pero puede ocurrir, ¿ya? Entonces mira lo que nos dice, es temperatura corporal por debajo del límite inferior normal. Se puede presentar somnolencia e incluso coma, lo cual favorece la inadecuada producción de calor y la aparición de potención, disminución de la diuresis. ¿Qué es diuresis? Producción de orina, ¿sí? Filtración de orina. Entonces, claro, cuando la persona tiene frío excesivo, la persona deja de orinar. ¿Por qué? Porque es que cuando tú orinas, pierdes calor también, ¿sí? Desorientación, sensación de frío y piel pálida y fría. La hipotermia se define como una disminución corporal por debajo de 35. Y ahora sí vamos a ver la clasificación de la fiebre. Cuando existe fiebre, generalmente se indica que existe algún proceso anormal en el cuerpo. La gravedad de una condición no se refleja necesariamente en el grado de fiebre. Por ejemplo, una gripe puede causar una fiebre de 40 grados centígrados, mientras que una persona con neumonía puede tener una fiebre muy baja y leve. ¿Qué quiere decir esto? Que no asocien la temperatura muy alta con una enfermedad muy grave, porque aquí vuelve, aquí lo dice. Puede ser una gripe común y corriente y tener una fiebre altísima de 40, como también puedes tener una enfermedad muy grave y tener una fiebre muy bajita. Entonces no asocien los grados centígrados a la gravedad de la enfermedad. Hay enfermedades leves con temperaturas muy altas y hay enfermedades graves con temperaturas bajas. Entonces no es un reflejo. Ahora sí, ¿cómo se clasifica la temperatura? Entonces vamos a ver que nos dicen de febrícula, fiebre moderada y fiebre alta. ¿Listo? Entonces, febrícula hasta 38, es decir, de 37.5 a 38, febrícula, que es una fiebre leve. Fiebre moderada de 38 a 39 y fiebre alta superior a 39, es decir, de 39.1 para arriba es fiebre alta. ¿Qué pasa con las fiebres de 40? Estas son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque una fiebre por más de más de 40 centígrados y que sea continua, eso es otro término acá, cuando se habla de continua, remitente, intermitente, recurrente, ¿sí? Esto se lo voy a dejar para que ustedes lo lean después. Pero, ¿qué pasa con las fiebres altísimas? O sea, cuando son más de 40. Esas fiebres generalmente causan convulsiones en el paciente y está comprobado que pueden causar daño neurológico. Las mismas convulsiones causan daño neurológico. Es decir, puede haber un daño neuronal, unas células que se llaman neuronas. Entonces, ojo, yo no puedo dejar que un paciente tenga una fiebre más de 40 y que siga y siga subiendo y no frenarla. Hay que bajársela como sea. Puede ser por medios físicos, puede ser con medicamentos. Y miren que un medicamento para bajar la fiebre es el más común y el más conocido por todo el mundo, el acetaminofén. Es el mejor medicamento para bajar la fiebre.
Entonces, no se justifica que un paciente llegue a 40 y siga subiendo. Le puede dar una convulsión, le puede dar un daño neurológico y te va a caer todo el peso de la ley encima, porque van a decir, hombre, no hiciste algo tan básico como darle acetaminofén a esa persona o ponerle una toalla con agua tibia. Algunas personas dicen que aplicar hielo. Yo no recomiendo la aplicación de hielo para bajar una fiebre nunca. ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas hielo, puedes causar un efecto de rebote, ¿sí? Nuestro centro de regulación térmica puede detectar ese frío por el hielo y en su consecuencia aumentar más el calor. Puede causar vasoconstricción. Recuerden, cuando hay frío en la piel, los vasos sanguíneos se apretan, puedes causar una vasoconstricción y puedes terminar causando el efecto contrario, que aumente más la temperatura, ¿sí? Entonces, eso se llama un efecto como de rebote. Entonces, no se aplica hielo. Si ustedes tienen un niño pequeño y les da fiebre, tienen muchas formas, tienen muchas medidas. Ustedes pueden poner pañitos de agua tibia. Ojo que estoy diciendo agua tibia, no estoy diciendo agua fría, por lo mismo que acabo de decir. El hielo y el agua fría pueden causar un efecto negativo. Ustedes tienen un niño con fiebre en sus casas, paños de agua tibia, una toalla remojada en agua tibia, ni fría ni caliente, tibia, ¿sí? Y luego ya, sin caso de que no logren bajarle la fiebre, pueden darle un baño en una tina, vuelvo y lo digo, agua tibia, no vaya a ser agua helada, agua fría, porque entonces le puedes causar más daño. Lo puedes dar una ducha en una tina con agua tibia y darle acetaminofén en forma de jarabe, ¿sí? Hay un jarabe para niños de acetaminofén, Doles jarabe creo que es. El Doles es el mismo acetaminofén. Entonces son formas que tú tienes en casa para tratar una fiebre muy alta a un niño y no esperar a que se le suba demasiado o que si lo llevas al médico durante el viaje se le suba demasiado, más de 40 y empieza a convulsionar ese niño. Porque un niño es más fácil que convulsione que un adulto. ¿Listo? Lo mismo pasa con el abuelito. Es más fácil que el abuelito caiga desmayado por un choque térmico, ¿sí? Ya sea por hipertermia o por hipotermia, al abuelito le va a dar más duro que al adulto. ¿Listo? Entonces, siempre tener presente eso, los extremos de edad, los muy niños y los muy abuelitos. ¿Listo? Chicas, nos veríamos ya el martes. ¿Sí? Pues por ahí el domingo estaré revisando los exámenes. Entonces, me queda desearles un excelente fin de semana. Ojalá las cosas acá mejoren un poco con esto de las protestas, ojalá esto se normalice un poco. Me les robé unos minutos de más, son las 5:07, me disculparán y nos vemos el martes. Bueno, profe, igual que pase un buen fin de semana.